Buenos días, Calvario. Gracias por acompañarnos. Vamos a alabar a nuestro Dios.
lucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre no me falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, tu nombre vence tinieblas. Poderoso es tu nombre, una voz una iglesia canta, una voz pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre no me falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande en caos, tu nombre es grande. Rostro, Dios, buscaré. Ven y reina nuestra oración. Tu voluntad haz, Señor. Al verte cambias nuestro corazón. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, mi asombro y me postro ante ti. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, que nuestro corazón hará por ti. Hoy cantaré sin temor, que solo por tu cruz yo vivo estoy. Me postraré a tus pies al comprender cuán grande es tu amor. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, me asombro y me postro ante ti. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, que nuestro corazón hará por ti. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, que es hombro y me postro ante ti. Muestra tu gloria,
corazón arar por ti. Muros caerán, el miedo huirán, aquí lo harás, pues todo haces nuevo, Dios, puro sanar, vidas cambian, aquí lo harás, pues todo haces nuevo, Dios. Muros caerán, el miedo huirán, aquí lo harás, pues todo haces nuevo, Dios. Mudos sanar, vidas cambiar, aquí lo harás, pues todo haces nuevo, Dios. Lo haces nuevo. Muros caerán, el miedo huirá, aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Muros sanar, vidas cambiar, aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Muros caerán, el miedo huirá, aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Puedes sanar, vidas cambiar, aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Buenos días, iglesia. Que Dios le bendiga a todos. Y tengo unas noticias emocionantes para compartir con ustedes. Nosotros estamos planeando servicios de reunificación comenzando el próximo domingo. Ya lo habíamos hecho antes, yo sé. Pero nosotros cuando vimos los números de COVID subiendo aquí en el Valle del Sol, sentimos que lo más sabio y lo más seguro para ustedes era de otra vez regresar a la cuarentena y a servicios en líneas para el bien y la protección de todos. Pero ahora que estamos viendo que los números están descendiendo, nosotros sentimos que es tiempo de otra vez reunificarnos para adorar al Señor juntos. Hemos tomado todas las medidas necesarias para proveerles un ambiente sano y seguro. Tenemos distancia entre todas las sillas. Tenemos estaciones de sanitación, de desinfectante por todos lados. Tenemos un equipo que entre medio de los servicios entra al auditorio y los baños y desinfectan todo solo para su seguridad. Pero sí le vamos a pedir unas cosas de nuestra parte. Número 1, traigan máscara. Por favor, traigan máscara para el servicio, manténlo durante el servicio hasta que ustedes regresen afuera. Nosotros vamos a tener algunas máscaras a mano, pero si usted ya tiene uno, por favor traiga la suya y tráigalo puesto. Segundo, si usted ha sido expuesto a alguien con COVID y usted tiene quizás solo un temor de quizás lo has contagiado, pedimos que por favor te quedes en casa hasta que los resultados del examen regresen y dicen que es negativo, ¿ok?
por favor, no pongamos a nadie a riesgo de contaminarse. Aún si sentimos, no es muy posible, pero hay la pequeña posibilidad, mejor quédense en casa por ese domingo hasta que usted está seguro. Tercero, hasta este momento no vamos a tener lugar para los niños todavía. Si ellos se pueden comportar y pueden sentarse consigo durante el servicio, son bienvenidos de traerlos y estar con ellos. Pero ya cuando unos 2 semanas que hemos iniciado todo, vamos a empezar a abrir las clases de los niños poco a poco, otra vez tomando medidas extraordinarias para asegurar que sus hijos estén sanos y seguros en clase, ¿ok? Pero estamos emocionadísimos por esta oportunidad. Me hacen demasiada falta. Sinceramente estoy demasiado cansado de predicar a un cuarto vacío. El único que está aquí es Bart conmigo y ni ríe en mis chistes. Es muy triste. Pero estamos emocionados de tenerlo, pues por favor planean de venir. Si usted puede en inglés, mejor, porque ese es el grupo más pequeño, vamos a tener más espacio y vas a estar dando espacio a los del segundo servicio. Si puede venir a la primera, por favor vengan en inglés a las 9. Es más temprano porque estamos queriendo tener 1 hora entre servicios para desinfectar todo aquí en el auditorio antes del segundo servicio. Pues 9 en inglés, si usted puede venir en inglés, 11:30 en español. Y esperamos verlos muy pronto. Y hoy vamos a continuar y regresar a nuestra serie que nosotros comenzamos 5 meses atrás, pero hemos tomado un desvío por razón de lo que hemos estado enfrentando. Sentí el Señor puso en mi corazón la necesidad de traer unos mensajes que nos ayudaran a navegar por esta temporada de nuestras vidas. Pero estamos listos de regresar al libro de Romanos y comenzar ahí otra vez. Pues si tienen sus Biblias, por favor, agárrenlos y ábranlos a Romanos capítulo 1, porque no voy a estar poniendo todos los versos en la pantalla, ¿ok? Pues tengan sus Biblias a mano para que puedan seguirme en el texto hoy. Y vamos a regresar a nuestro estudio original. Pero antes de hacer eso, ¿por qué no pedimos la bendición del Señor y oramos juntos, ¿ok? Pues oremos. Señor, gracias te damos que podamos aquí una vez más estar juntos en línea estudiando tu palabra y emocionadísimos de la oportunidad de adorarte en congregación nuevamente la próxima semana. Y pedimos, Señor, que tú proveas los voluntarios, el personal, a todos necesarios para que nosotros podamos proveer un ambiente seguro y sano y a todos los servicios como niños y jóvenes y todo lo demás. Provea a los voluntarios y eso. Y pedimos, Señor, que nos guíes a nosotros como líderes de saber qué medidas tomar. Si hay algo que nosotros hemos pasado de alto, Señor, enséñanos para que podamos estar listos para el próximo domingo. Y gracias, Señor, te damos que hoy podemos estudiar nuevamente tu palabra, gran epístola de la gracia de Dios. Y nosotros, Señor, amado Dios de toda gracia, por favor, concédanos la gracia de recibir tu gracia y concédanos la gracia de vivirlo. Eso oramos en el nombre de Jesucristo y todos dijeron amén y amén. Muy bien. Bueno, como dije, fue hace 5 meses que nosotros estuvimos en Romanos juntos y siento la necesidad, aunque odio esto, pero de resumir lo que ya hemos estudiado un poco. Pues permíteme unos 2-3 minutos para hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Primeramente aprendimos quién es el autor, y el autor es el apóstol Pablo.
Pablo fundó muchas iglesias durante sus ministerio y viajes misioneros, pero Roma no era uno de ellos. Esto no era una iglesia que él estableció, pero ellos conocían de él y él conocía de ellos y él anhelaba ir a compartir con ellos, pero hasta este punto, cuando él escribe esta carta, no ha podido hacer eso. Y él escribe a la congregación, a la asamblea en Roma, a la iglesia de Roma. Y eso, bueno, eso es obvio, se llama Romanos, yo sé, pero es iglesia. En otras palabras, él está escribiendo a gente conversa, gente cristiana. Gente que ha recibido la gracia de Dios y que ellos son salvos, ¿ok? A los que él escribe ya son cristianos. Es importante de entender eso. Ahora, si tú eres un pastor, un predicador o un maestro y te invitan a venir a predicar a una iglesia, a un grupo de personas que nunca has conocido, como Pablo, no los conocía personalmente, ¿de qué le hablas? Bueno, una cosa a la que le puedes hablar, que sabes que no importa quiénes son, a dónde están en su madurez, de dónde vienen, que les aplicará, es hábleles, compárteles el evangelio. Y eso es precisamente donde Pablo va. Y esta epístola quizás es la explicación más completa del evangelio de Dios. Y todo podemos decir que el corazón de esta epístola, el verso clave de esta epístola es Romanos capítulo 1, verso 16, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ese es el verso clave. Notemos unas cosas aquí. Primeramente dice, no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio. La palabra aquí significa buenas nuevas, buenas noticias. Y el evangelio es ese mensaje que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra donde Él asumió el pecado de toda la humanidad y murió por ellos, Él tomando la culpa para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos nosotros gozar de vida eterna. Pero como hemos compartido antes, la vida eterna no solamente es algo futuro, sino es algo que podemos disfrutar ahora. Y él va a hablar acerca de la vida eterna que nosotros podemos disfrutar presentemente. Pero él dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Y eso es lo que nos va a compartir, nos va a hablar acerca de la salvación. Bueno, dice, pero son cristianos, ¿por qué él está hablando de la salvación? Nosotros cometemos un error a veces en pensando que la salvación, esa palabra significa yendo al cielo cuando muero. Pero la palabra, y cuando vamos a ver el desarrollo de esta doctrina aquí en el libro, la salvación es mucho más que yendo al cielo cuando mueres. Por cierto, la palabra salvación se puede entender de varias formas. A veces la Biblia habla de ser salvo o recibir salvación. Cuando está hablando de ser sanado físicamente, fueron salvos de una enfermedad, salvos de una tormenta, salvos de un peligro que venía. Y otra vez la palabra salvación se refiere a un estado espiritual. Pero aun cuando habla de un estado espiritual, esto puede ponerse un poco confuso y déjeme explicar. Porque la Biblia habla, el Nuevo Testamento mejor, habla de la salvación como algo en mi pasado. Habéis sido salvo. Como en Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Es algo que sucedió en el pasado cuando yo puse mi fe en Jesucristo, que yo fui salvo. Pero a veces el Nuevo Testamento
Nuevo Testamento, habla de la salvación en tiempo presente, que estoy siendo salvo. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, en Santiago 1:12 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Pero Santiago escribía otra vez a cristianos. Pero él dice, ellos pueden ser, sus almas ser salvos. ¿De qué se refiere? En Filipenses 2:12, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en vosotros, tantos como el querer como el hacer para su beneplácito. A veces la salvación se habla en tiempo presente. A veces en el pasado, presente, y a veces se habla de ello en tiempo futuro. Como Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos para su vida. Pues es algo futuro. Pues la salvación, tenemos que entender, es algo del pasado, del presente y del futuro. Bueno, cuando Pablo habla aquí, dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿A qué se refiere? El evangelio es el poder de qué parte de la salvación? De todas. De todas. Tiene que ver con todas. El mensaje del evangelio es el poder de Dios para salvarnos de principio a fin. Y lo que vamos a ver es que el libro se desarrolla con este entendimiento. Pues capítulos 4 y 5 nos va a hablar acerca de la salvación en el tiempo pasado, que nosotros lo llamamos la doctrina de justificación. De que fuimos justificados. Vamos a aprender lo que eso significa en unas semanas, ¿ok? No lo voy a chispotear todavía. Entonces, en capítulos 5 al 8, va a hablar a la congregación acerca de cómo estamos siendo salvos presentemente, que es lo que llamamos la doctrina de la santificación. Y entonces, al final del capítulo 8, va a hablar de cómo seremos salvos en el futuro, y es la doctrina de la glorificación. Todos es salvo, es ser salvo. Y el evangelio es el poder de Dios para la salvación, para todo el que cree. Pero antes de poder hablarnos de la salvación, justificación, santificación y glorificación, primeramente tiene que compartir con nosotros cómo estamos perdidos y cómo necesitamos esta salvación. Pues estos primeros 3 capítulos, antes de hablar de la salvación, nos va a hablar acerca del pecado y de cómo todo hombre es pecador. Empezando con el pagano, capítulo 1, versos 18 al 32. El hombre bueno, capítulo 2, verso 1 al 16, también es pecador. El religioso, los judíos también son pecadores, capítulo 2, versos 17 al 3:8. Y al final dice en capítulo 3, versos 9 al 20, todos los hombres son pecadores. Pero nosotros estamos en esta primera parte de cómo el pagano, y cuando hablo del pagano, el que no es judío, como el hombre, el pagano está perdido. ¿Alguna vez te han preguntado alguna vez cuando tú has compartido el evangelio de cómo Cristo es la única forma que uno puede ser salvo? Dice, bueno, ¿y qué sucede con el pigmeo que vive en África, que nunca ha escuchado el evangelio?
Dios lo va a enviar al infierno. Eso no es justo. Eso no es un Dios bueno. Eso no es un Dios de amor. ¿Qué hace Dios con el pagano, con la persona que nunca ha escuchado el evangelio? Y ahí es donde comienza Pablo, ¿ok? En esa premisa, como el pagano es culpable del pecado. Pues si no lo han hecho todavía, abran sus Biblias a Romanos capítulo 1, verso 18, y vamos a leer hasta el verso 23. Y entonces vamos a regresar y explicarlo un poco. Muy bien. ¿Listos? Ok. Dice, porque la ira de Dios, ok, cuando habla de ira, no vayan a pensar en un enojo desenfrenado, sino esto es un enojo santo, un enojo sagrado de Dios, ok. Porque la ira de Dios se revela, nota, está hablando en tiempo presente, se revela presentemente, no es algo futuro, no es algo del pasado, pero presentemente, ¿ok? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impío es una persona que vive como si Dios ni siquiera existiera. Contra la impiedad e injusticia de los hombres. Eso es una persona que está viviendo injustamente, como si no hubiera bien y mal. ¿Ok? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Que ellos lo restringen, que lo encarcelan, que lo sumergen, que no lo dejan subir a la superficie, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo hacen eso? Porque dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente ¿dónde? Dentro de ellos, en su conciencia. Pues Dios se lo hizo evidente. Pero no solamente es evidente dentro de ellos, sino alrededor de ellos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto como con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no existe excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, estamos tan iluminados, somos tan avanzados y tan inteligentes, nosotros no somos como el hombre primitivo. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiando la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues ¿qué hace Dios con el pigmeo en África que nunca ha escuchado el evangelio, mucho menos el nombre de Cristo? ¿Es él condenado? Cuando muere ese nativo, lo envía al infierno. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es que un Dios de amor pudiera hacer algo así? Pudiera permitir que algo así ocurriera. Es una pregunta difícil. Y vamos a tratar de responderlo. Y voy a presentarles 7 verdades que quiero que ustedes anoten, que consideren esta mañana. Verdad número 1. Jesús es el único camino al cielo. Y nosotros miramos que esto es lo que la Biblia predica, sin disculpas, ¿ok? Es lo que la Biblia comunica, que Jesús es el único camino al cielo. Pablo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesús dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. No señalo al camino, no te voy a contar acerca del camino o que yo soy un camino entre muchos caminos, sino enfáticamente, exclusivamente y claramente dice, yo soy el camino. Y eso no es popular. La gente no le gusta esta exclusividad. Dicen, ¿cómo es que Dios puede ser tan exclusivo? Quizás lo estás mal entendiendo. No. Quizás no te guste, pero entendamos algo aquí. Esto es lo que Jesús dijo y lo que los discípulos y los apóstoles así lo entendieron. Pedro predicó y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Pablo escribió, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aún Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y Juan, el apóstol, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay muchos predicadores hoy en día que sugieren que una persona puede ser salvo aparte de Cristo. Sugiriendo que personas nacidos en países o en lugares donde no hay iglesia, que no hay predicador del evangelio, que Dios los salva de todas maneras. Porque ¿cómo puede Dios condenar personas así? No sería amoroso, no sería misericordioso de su parte. Bueno, eso es lo que estamos enfrentando. Y aunque yo entiendo y yo compadezco de lo que ellos dicen, pero no puedo separar que la Biblia dice que Cristo es el único camino. Y esta noción de que todas las religiones son más o menos iguales, gente que dice eso no ha estudiado las religiones, porque en verdad se contradicen. El judaísmo dice que hay un solo Dios. El hinduismo tiene más de 33 millones de dioses. El budismo dice que cuando morimos somos reencarnados. Islam dice nacemos y morimos una sola vez. Pues solo un repaso superficial de las religiones, uno empieza a darse cuenta, no todos son iguales porque se contradicen grandemente. ¿Qué dicen acerca de cómo llegas al cielo? Bueno, el budismo dice que llegas a nirvana por siguiendo la senda de los 8 pasos, entendiendo el universo y por medio de actuando, hablando y viviendo con intenciones buenas. Confucianismo dice que la vida después de la muerte es inseguro, no se puede saber si hay. Pues todos los esfuerzos de nuestras vidas deben ser de vivir lo mejor que podamos, honrando a nuestros antepasados y respetando a nuestros ancianos. El hinduismo dice que la salvación, moksha, se logra cuando el adorador es libre de los ciclos de reencarnación. Y que uno es librado de eso cuando se limpia de toda mala karma, viviendo una vida de devoción a otros y en servicios a un Dios en particular. El Islam dice que la salvación viene a ellos que obedecen a Alá lo suficiente, donde sus buenas obras son más que sus malas obras. Cada uno da un diferente mensaje de cómo uno puede llegar al cielo. Y cada uno dice está basado en lo que tú haces. Y ahí es donde Cristo se distingue de todos los demás. Porque Cristo dice que no hay nada que puedes hacer en tus propios esfuerzos, por tus propias habilidades. No hay ritos, no hay reglas, no hay requerimientos que tú puedes cumplir. No hay suficientes cosas que puedes hacer para ganar el cielo.
La única manera que puedes llegar al cielo es recibirlo como un regalo. Y eso es en creyendo en Jesucristo. Cristo, que fue Dios que se encarnó y vivió la vida perfecta, fue a la cruz, tomó en la cruz el castigo de nuestros pecados, para que la justicia de Dios pudiera ser aplacado, y ahora Él nos ofrece perdón y vida eterna si creemos en Él. Todos los demás dicen, haced y te salvarás. Cristo dice, creed y te salvarás. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Mohamed, ni Buda, ni Confucio, ni nadie murió por ti. Solamente yo lo hice. Pero la verdad número uno que quiero que nosotros entendamos es que Jesús dice que Él es el único camino al cielo. Verdad número dos. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Él desea que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Nota, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede un Dios bueno, un Dios amoroso, querer que alguien vaya al infierno? No lo quiere. Por eso Él ha hecho todo lo posible, ha hecho toda provisión para que el hombre pudiera ser salvo y recibir vida eterna. Él no desea que nadie esté eternamente separado de Él. Él nos creó con la intención de tener comunión con nosotros. Es lo que Él desea más que todo, que tengamos esa relación. Y por eso esa idea de estar separados de nosotros por la eternidad. Él vino a esta tierra y Él tomó el cuerpo de un hombre y Él murió por nuestros pecados, tomando el castigo para que pudiéramos ser salvos. Y si la cruz le dolió, porque le dolió, y si la cruz le dolió más pensar estar separado de ti por la eternidad. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento y conocimiento de Él. Salvación no es para un grupo especial, por una cultura especial, por una raza en particular. Es para todos en todas las eras, aún para los peores pecadores. No, especialmente para los peores pecadores. Pero nota, dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos, no dice que todos lo serán. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos separa de Dios? Es el pecado. Y por eso tenemos que entender, verdad número 3, que no hay hombre inocente. ¿Qué sucede con el nativo inocente que nunca ha escuchado el evangelio? ¿Cómo Dios puede enviar al pigmeo inocente al infierno? No hay un grupo que el mundo se ha preocupado más que por los pigmeos, ¿verdad? Pero hay un error en esta pregunta, en esta lógica. Y eso es que hay nativos inocentes. ¿Qué sucede con el nativo inocente? Se va al cielo. Pero el problema es que no hay nativos inocentes. La Biblia dice, todos somos pecadores, todos los hombres. En Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Curiosamente, esta palabra todos en el griego significa todos. ¿Ya? Todos. Podemos rechazar esto. A mí no me gusta eso. Está bien, puedes. Pero quiero que sepa lo que dice Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? Si dices a tu esposa, no tengo pecado, a tu papá, no tengo pecado, dicen, ¿de veras?
No lo había notado. No. Ellos bien saben cómo lo has regado, ¿verdad? Ellos saben que eres pecador. Dice, si no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a Dios. Es a Dios en el cielo rascando la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? Yo no sabía No. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie es perfecto. Todos hemos ofendido a otras personas y hemos ofendido a Dios. El pecar significa fallar la marca, no ser perfecto. Es decir, yo no soy perfecto como Dios lo es. Yo tengo faltas, he cometido errores, he ofendido a otros y a Dios con mis palabras, mis acciones y mis actitudes. Miren, Romanos 1:19. Miren lo que Pablo dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Pues en el corazón de todos los hombres, Dios ha dado el testimonio de su existencia. ¿Ok? Nuestra conciencia. En otra palabra, una persona que nunca ha escuchado de Cristo o escuchado la Biblia, por instinto sabe que lo ha regado, ha hecho mal. ¿Ok? Capítulo 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Los gentiles, los no judíos, que no tienen los 10 mandamientos, cumplen por instinto lo que dicen los 10 mandamientos. ¿Por qué? Son una ley para sí mismos, dice. La ley dice que no debes de matar, que no debes de robar, que no debes de dañar a tu prójimo. Y toda cultura entiende que esos son bases en cuanto a la sociedad. ¿Por qué? Porque está escrito en sus corazones. Verso 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio a sus pensamientos, acusándolos una vez y otra vez, defendiéndolos. En otras palabras, Dios ha implantado en nosotros una conciencia. Y en esa conciencia está el entendimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es justo. Y cuando violamos lo que es justo, cuando pecamos, nuestra conciencia, el remordimiento, sentimos mal. Porque Dios ha puesto eso dentro de nosotros. Yo no necesito la Biblia para decir que soy pecador. Yo puedo ver que soy pecador solo porque mi conciencia me lo muestra. Deep Samuel de InterVarsity Fellowship escribió eso. Dice, muchos misioneros, gente que ha salido del país a compartir el evangelio, señalan que los paganos saben más de lo que pensamos. Pensamos que son ignorantes. No, saben mucho más de lo que le damos cuenta. Dice, no hay ateos entre tribus paganos. Hay muchos ateos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no entre los ateos, no hay entre los paganos. Él continúa diciendo, nunca se ha descubierto en la tierra una tribu de personas, no importa cuán pequeña o depravada, que no cree en algún tipo de Dios o tenga algún sistema de adoración. Los paganos que se encuentran en las llamadas tribus primitivas saben que han pecado, y cuando un cristiano viene a hablarles sobre el pecado, a menudo encuentran un reconocimiento inmediato de que eso es cierto. En otras palabras, llegan a estos tribus primitivos, les cuentan el pecado y dicen, ya, reconocemos que hemos pecado. Parecen saber que sus pecados deben ser castigados. Parecen tener miedo al castigo y a la muerte, como la mayoría de las personas en todas partes. Saben que sus pecados deben ser expiados y buscan formas de apaciguar a sus dioses enojados.
Eso que todos están buscando la forma de aplacar a sus dioses, muestra que la conciencia demuestra que hemos fallado, somos pecadores. Están buscando la forma de reconciliarse con Dios. Que todos cargamos este sentir de culpabilidad. Hay una práctica en el desierto de Sinaí entre los tribus que vagabundean por ahí, que se llama Bisha'ah. Y eso es cuando hay un desacuerdo y no pueden ellos saber cuál es la verdad. Llaman a todos los testigos y todos los que están trayendo a la acusación o el que está defendiendo. Y lo que hacen es que calienten este pedazo de metal, como ven. Y tocan el metal que está rojo de calor a la lengua de los individuos. Porque esta es su lógica. Diciendo, si se sienten culpables, el resultado será que tendrán una lengua seca. Y entonces su lengua se quedará quemado. Pero si ellos están diciendo la verdad, van a estar produciendo mucha saliva, no van a tener miedo y entonces no se le va a quemar. En otras palabras, se están juzgando el caso en la conciencia de las personas. Dios ha puesto en el hombre esta conciencia, esta comprensión interior de lo que está bien y lo que está mal. Y que cuando está mal, necesita hacer algo para estar bien. Pero Pablo nos da una precaución. Mire el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Restringir, ignorar. La idea es de tener un balón y ponerlo bajo la superficie del agua. Está queriendo salir, pero tú lo mantienes ahí abajo a la fuerza. Y eso es lo que hacen a sus conciencias. Están restringiendo sus conciencias hasta el punto que sus conciencias se endurecen, se entumecen y ya no lo escuchan más. Aún más peligroso es cuando es torcido y desfigurado su conciencia y se convencen que lo que está bien, lo que está mal es en verdad bien. Pero el punto de Pablo es que no hay nativo inocente. Todo hombre es pecador y sabe que es pecador por la conciencia que Dios ha puesto en su interior. Pues ¿qué hace Dios con el pagano que nunca ha escuchado el evangelio? Bueno, verdad número 1, aprendimos que Jesús es el camino y el único camino. Verdad número 2, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Número 3, no hay inocente. Todos somos pecadores, todos hemos fallado la marca de la perfección. Verdad número 4, Dios se ha revelado a todos los hombres. Miren verso 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente que dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, conciencia. Ahora, verso 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pablo dice, no solamente Dios ha puesto en el hombre una conciencia, el testimonio dentro de ellos, pero hay un testimonio que los rodea. La creación que está alrededor de ellos. Que dice que sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se ven con toda claridad. Que la creación predica, expone esto. Cuando miramos el poder de los vientos, el poder de las tormentas, de los tornados, pueden concluir, bueno, si esto es la creación, el creador tiene que ser mucho más poderoso.
Cuando ven el balance dentro de nuestro mundo, que como el hombre, él respira oxígeno, pero da carbono dióxido, pero las plantas toman el mismo carbono dióxido y regresan oxígeno. Vemos esta balanza y decimos, hay un Dios que es todo sabio. Cuando vemos la grandeza del universo, que nosotros ni sabemos a dónde está el fin del universo. Dicen que es infinito. Bueno, y si el universo, la creación es infinito, el Dios que lo hizo tiene que ser infinito. Y vemos por la creación su fidelidad y su bondad. Veo la abundancia de frutas y vegetales. Y digo, Dios ha dado todo eso para que lo gozamos. Y vemos que es bueno. Y que la creación, que trasciende toda cultura y todo idioma, nos muestra esos atributos y características de Dios. Y no hay hombre que no ha recibido este testimonio, viendo su creación, la creación que lo rodea. Y es una revelación disponible al hombre cada día de su vida. Hay suficiente evidencia en un árbol, en una piedra o en un grano de arena o en la huella digital de un individuo para darle gloria a Dios para toda una vida. Pero ¿qué hace el hombre? Dice, restringe esta verdad, lo rechaza, lo empuja para abajo y dice, yo no quiero ver, no quiero aceptar eso, lo voy a restringir. Y hacen teorías como la evolución. Y se dan cuenta, pero nunca dan la explicación de por qué la evolución, creen la evolución, aunque contradice la segunda ley de termodinámicas, que toda cosa en este mundo va de orden a desorden. Pero ellos dicen, no, evolucionamos, fue de caos a un ser tan complejo como nosotros, por favor. No les importa que la probabilidad de que algo, una bacteria, espontáneamente aparezca. Es la misma probabilidad que un tornado pasando por un yunque y armando un 747 de los contenidos que encuentra ahí adentro. El punto de Pablo es que la creación, lo que nos rodea, nos muestra la evidencia de que hay un Dios, un creador. Un libro fascinante, y lo he buscado en español por años y nunca he encontrado una traducción. Lo encuentro en francés, en portugués, pero nunca en español. Se llama Eternidad en sus corazones. Y escrito por un misionero, sociólogo llamado Don Richardson, y que él empezó a observar ciertas cosas cuando él iba a Nueva Guinea, y él fue misionero a estos tribus remotos, salvajes, a compartir con ellos, y empezó a notar algunas cosas y empezó a hacer estudios, y él encontró lo que dice aquí Pablo es precisamente lo correcto. Y él descubrió la historia de un rey inca por nombre de Pachacútec. Eso es lo que él escribe. Pachacútec fue rey de la increíble civilización inca desde 1438 al 1471 después de Cristo. No sé. Bueno, 1438 a 1471, después de Cristo. Dice, fue Pachacútec quien llevó al imperio inca hasta su mayor apogeo. Sus logros: cuando Pachacútec construyó Cusco, la capital del imperio, él trabajó de veras y a gran escala, repleto de palacios,
fortificaciones, un templo restaurado al sol. Después agregó un precinto fabuloso de oro, un edificio de una magnificencia que rivalizaba aún con el templo de Salomón en Jerusalén. Además, él construyó un cordón largo de fortificaciones que protegían las fronteras orientales de su imperio contra la invasión de tribus amazónicas. Uno de ellos, esas fortificaciones, fue el majestuoso Machu Picchu. ¿Okay? Pues él fue un gran rey de los incas. Dice, casi todos los que saben acerca de los incas están conscientes de que ellos adoraban a Inti. El sol era su dios, Inti. Sin embargo, en Cusco, en 1575, un sacerdote español llamado Cristóbal de Molina coleccionó unos himnos inca y ciertas tradiciones asociadas que demostraban que la deidad de Inti no siempre fue el dios de los incas. Eruditos modernos, al descubrir la colección de Molina, se asombraron del contenido revolucionario. Bueno, ¿qué decían estos himnos? Las traducciones descubiertas juntos con ellos declaran contundentemente que Pachacútec, el rey tan comprometido a la adoración al sol que restauró el templo a Inti en Cusco, más adelante empezó a cuestionar las credenciales de su Dios. Él señaló que ese luminario, el sol, siempre sigue un camino fijo, desarrolla tareas definidas y guarda ciertas horas como hace un obrero. En otras palabras, si Inti es Dios, si el sol es Dios, entonces ¿por qué nunca hace nada original? El rey notó además que el resplandor solar puede ser oscurecido por cualquier nube que pasa. Si Inti fuera el Dios verdadero, ninguna sencilla cosa creada pudiera oscurecer su luz. Así que Pachacútec se dio cuenta que había estado adorando un simple objeto como creador. Y se atrevió a preguntar, si Inti no es el verdadero Dios, entonces ¿cuál es? ¿Dónde podría un inca, lejos de la iluminación judea cristiana, encontrar respuestas a tal pregunta? Bueno, él buscó en las tradiciones antiguas letantes dentro de su propia cultura. Y Pachacútec encontró el testimonio de uno que había deducido de la creación lo mismo que él había deducido. Y descubrió que existía en su historia un Dios de nombre Varacocha, que era el Señor omnipotente, el creador de todas las cosas. Pachacútec concluyó que un Dios que creó todas las cosas merece la adoración. Sería incorrecto adorar a una sola parte de su creación como si fuera él mismo. Pues Pachacútec tomó la decisión. Ya había caducado esta estupidez de Inti como Dios, por lo menos en lo que tenía que ver él con sus súbditos de la alta clase. En otras palabras, dijo, es una bobada, es adorar eso. Y él empezó a enseñar a los de la clase alta acerca de Varacocha. El rey Pachacútec actuó, convocó un congreso de sacerdotes del sol. En este concilio, Pachacútec presentó en 3 declaraciones las dudas que tenía en cuanto a Inti. Él dice, eso es lo que yo dudo acerca del Dios del sol. Número 1, Inti no puede ser universal. Si mientras la luz da luz a algunos, la retiene para otros. Número 2, él no puede ser perfecto si nunca puede quedarse tranquilo y descansar. Y número 3, tampoco puede ser todopoderoso si la nube más pequeña puede taparlo. Luego, Pachacútec reactivó la memoria borrosa de Varacocha, el omnipotente, y dijo, él es antiguo, remoto, supremo y no creado. Ni le hace falta la gran satisfacción de un consorte.
Él se manifiesta como una Trinidad cuando quiere. De lo contrario, solo guerreros celestiales y arcángeles rodean su soledad. Él dijo, Varacocha es una Trinidad. Dice Varacocha, Él creó a todos los pueblos por su palabra. Interesante. Y también creó a todos los espíritus. Dice, en verdad es el mismo principio de vida porque da calor a la gente a través de su Hijo creado, Punchao. Dice, Él es portador de paz y ordenador. Dice, Él es bendito en su propio ser y tiene piedad de la desgracia de la humanidad. Dice, solo Él juzga y absuelve a los humanos y los capacita a combatir sus tendencias malvadas. Pastor, ¿cuál es tu punto aquí? ¿Me estás diciendo que Pachacútec se convirtió en evangélico? No. Pero la idea que nos dan los sociólogos y los historiadores es que el hombre se ha evolucionado del politeísmo al monoteísmo, de adorar muchos dioses a un solo Dios. Pero aquí nos muestra lo opuesto, que el hombre fue hecho monoteísta y que ha degenerado al politeísmo. Mira lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿A dónde escudamos? Verdad número 1, Jesús es el único camino al cielo. Verdad número 2, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Verdad número 3, que no hay inocente, todos somos pecadores. Verdad número 4, Dios se ha revelado a todos los hombres. Verdad número 5, ese es Pachacútec, se me olvidó. Verdad número 5, Dios es justo y juzgará en justicia. Nos dice Salmo 145, verso 17, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadosos en todas sus obras. En otras palabras, el carácter de Dios, Él es justo. Hechos nos dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlos de entre los muertos. Dios es justo, perfecto, sin pecado. Y un día Él juzgará al mundo, injusta, pecaminosa. Y siendo Él justo, nadie podrá decir que Él no fue justo, que no hizo las cosas correctamente. Tendrán que decir no. Él ha juzgado con justicia, porque Él es justo. Recuerda lo que Pablo dijo en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Otra vez, la ira no es un enojo explosivo de parte de Dios como la ira de algunas personas, pero es un enojo sagrado contra el pecado. Pues ¿cómo puede un Dios amoroso tener ira? Porque Él sabe lo que produce el pecado en la vida de las personas. Y Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. Y su justicia demanda que el pecado sea castigado. Pero por ser amoroso, Él ha proveído la manera en la cual podemos ser salvos de ello. Pues, ¿qué sucede con la persona que nunca ha escuchado el Evangelio? El pigmeo en África, ¿qué sucederá con él? Bueno, será juzgado justamente y será juzgado según lo que él sabe. En otras palabras, Dios nunca juzgará a una persona por lo que no pudieron hacer o lo que no pudieron saber.
Él juzgará a la gente con justicia, según la luz que les ha sido proveído. En otras palabras, gente que ha recibido mucha luz será juzgado más severamente. La gente que ha recibido poca luz serán juzgados menos severamente. En Lucas capítulo 12, verso 47, Jesús dice: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. En otras palabras, Dios nunca hará gente responsable de lo que no pudieron saber. Pues lo más que sabes, lo más que serás juzgado. Lo más que tienes a tu disposición, lo más que tendrás que dar cuenta de ello. Ay de América. Ok, pastor, déjeme entender esto. Pues tú dices, número 1, que Jesús es el único camino. Amén. Número 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así es. Número 3 dice, pero el hombre es pecador, que no hay inocente, que todos hemos fallado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero número 4 dice que Dios se ha revelado a sí mismo a todos los hombres. Sí, dentro y su derredor. Y dice que Dios, como es justo, tiene que juzgar a la gente, pero cuando lo juzga, los juzgará justamente. Amén. Y número 6, parte de eso es que nos juzgará según lo que nosotros sabemos, lo que ha sido revelado a nosotros, precisamente. Pero eso no me ayuda. Pero ¿qué sucederá con la persona que nunca ha escuchado o nunca ha tenido oportunidad de escuchar el Evangelio? Pues número 7 dice, el que busca, hallará. Miramos unos versos, dice aquí. Deuteronomio 4:29 dice, pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Proverbios 8:17 dice, amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia, ¿qué? Me hallarán. Jeremías 29:3 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. La Biblia dice que si una persona está buscando de Dios, que Dios se dejará ser hallado, que Dios se revelará, se demostrará a ellos de una manera u otra. Que Dios moverá cielo y tierra para traerles el mensaje del Evangelio si ellos verdaderamente lo están buscando. Si ellos reconocen, yo he fallado, yo he pecado, yo sé que hay un Dios, puedo ver sus evidencias, pero mi conciencia es el remordimiento, yo quiero estar bien con este Creador, y que ellos están buscándolo, que Dios dice, el que me busca me hallará, y yo moveré cielo y tierra para que ellos puedan saber y escuchar de mí. En Ezequiel capítulo 33 verso 11 dice, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de sus caminos perversas para que vivan. Él desea que todos, aun el más vil de pecador, viva. Dice Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de verdad. Y por eso Dios moverá cielo y tierra. Dice, si me buscas me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y un mejor ejemplo de eso se encuentra en Hechos capítulo 8. Si quieren, voltean sus Biblias ahí. Aquí nosotros vemos a uno de los
apóstoles al principio, llamado Felipe, que estaba él predicando y compartiendo el evangelio, uno de los primeros evangelistas, ¿verdad? Y él está evangelizando y compartiendo del Señor cuando el Señor de repente le habla. Verso 26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice, deja donde estás. Y había un avivamiento ocurriendo. Dice, yo quiero que dejas este avivamiento y vayas a un camino desierto. ¿Ok? Pues verso 27, se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Por qué? Para adorar. Y regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Hay que entender, pues este etíope se montó en un carruaje, viajó 200 millas a carruaje, porque quería venir a Jerusalén para conocer más acerca de Jehová. Y él hace todo el viaje, todos los gastos, llega por fin, va al templo, se asombra al templo para que uno lo guarde y dice: no puedes pasar. ¿Por qué? Porque era eunuco. Y por eso era prohibido de entrar en el templo. No fue recibido. Y este hombre que buscaba de Dios tiene que dar vuelta, montarse su carruaje otra vez y hacer el viaje de regreso a Etiopía, desalentado, derrotado, deprimido. Pero en algún lugar ahí en Jerusalén pudo comprar una copia del libro de Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Okay, eso es lo que dice el rollo. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que trasquillaba no abría su boca. Hablando de Cristo, ¿verdad? Una profecía. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Puerta abierta, ¿verdad? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, verso 35, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaba a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pues aquí está un eunuco que está buscando a Dios, queriendo saber quién es Dios, la verdad acerca de Dios. Llega a Jerusalén, no lo reciben, no lo dejan pasar, no puede aprender. Y regresa con las manos vacías, desalentado, derrotado, deprimido, yendo de regreso a Etiopía. Y Dios ve a este hombre. Y dice a Felipe: yo quiero que dejes este avivamiento en que estás y vayas a un camino desierto para que compartes con este hombre. Y Felipe obedeció. Encuentra al hombre y comparte con él el evangelio, y el hombre lo recibe. Y cuando Felipe lo bautiza, cuando empieza a salir el hombre del agua, el eunuco del agua, Dios arrebata a Felipe, lo transporta milagrosamente a otro lugar.
Y ves la mano de Dios yendo detrás de un hombre que buscaba de Dios. Y Dios dice, si me buscáis, me encontraréis. Y esa es la promesa que Dios da a todos los hombres. Yo moveré cielo y tierra para llevar mi mensaje, uno de mis misioneros, un individuo que comparta una persona que verdaderamente quiere saber de mí. Y quizás tú pusiste este programa y no has estado viendo porque te has preguntado si esto de Cristo y de Dios es para ti, es cierto. Y no es coincidencia que estás escuchando el día de hoy. Quizás Dios te guió a escucharlo porque estás buscando de Él. Y Él dice, yo quiero que tú me encuentres. Yo quiero que tengas vida eterna. Yo quiero que entiendas y escuches mi evangelio. Que esencialmente el mensaje de Jesucristo vino a esta tierra, Dios encarnado. Vino a un mundo pecaminoso que estaba perdido. Y Él vivió una vida perfecta. Y entonces fue llevado a una cruz, donde Él murió no por ningún mal o pecado que Él había cometido, pero por los pecados que nosotros hemos cometido. Mientras ese Salvador perfecto colgaba en la cruz, la Biblia dice, todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él y Él murió. Porque eso es la paga del pecado, es muerte. Y Él murió para que tú y yo pudiéramos vivir. Pero la buena noticia es que no quedó muerto, sino al tercer día resucitó. Que nos muestra que Él nos puede dar vida eterna. Y dice ahora, si nosotros creemos en Él, que lo que Él hizo en esa cruz lo hizo por mis pecados y tus pecados, si ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdonará y nos salvará. Y si tú quieres recibir ese perdón hoy, que tu conciencia queda limpio, pon tu fe en Jesucristo. Y te invito a que ores esta oración conmigo. Diga, Señor Dios, yo admito que soy un pecador y que yo merezco ser castigado por las cosas que yo he hecho. Pero he entendido hoy que por eso enviaste tu Hijo Jesucristo a este mundo, para que Él viviera la vida perfecta que yo no pude vivir, para morir la muerte perfecta, para que yo no lo tuviera que hacer. Y que Él tomó el castigo de mis pecados en la cruz, para que yo pudiera ser perdonado. Y Él resucitó al tercer día, para que yo pudiera tener vida eterna. Pues hoy confío en ti, en lo que Cristo hizo por mí, y lo recibo como mi Salvador. Amén. Y si tú orases esa oración, la palabra de Dios dice que todos tus pecados han sido perdonados, borrados, y tú tienes un nuevo comienzo. Pero no solamente tienes un nuevo comienzo, sino ahora dice la Biblia que Dios mora en tu corazón y está ahí para ayudarte a vivir la vida, una vida que complace a Dios. Y nosotros queremos enseñarte cómo hacer eso. Y por eso tenemos un regalo para ti. Una Biblia a la cual tú puedes leer y tomar tiempo cada día para ver lo que Dios te instruye y te enseña a ti. Y también un libreto que yo escribí que es para nuevos creyentes, que habla acerca de qué significa ser cristiano y cómo uno debe de crecer como cristiano. Cosas como ir a la iglesia,
y te digo cómo encontrar una buena iglesia. Leer la Biblia, te digo cómo leer la Biblia para que la entiendas. Orar y cómo orar y qué es la oración. Y es una explicación de todo eso y es nuestro regalo para ti. Pero tienes que pedirlo. Pues voy a pedir que por favor nos llames o nos envíes un correo electrónico a la información que está abajo. Y para que nosotros podamos enviarte esto por correo. No hay costo, no hay enganche, no es truco, no te vamos a estar molestando, pidiendo dinero ni nada así. Es un regalo para ti de parte de nosotros. Bueno, vamos a continuar con el libro de Romanos la próxima semana, pero qué gusto va a ser que lo vamos a hacer en persona. Siempre vamos a ofrecer nuestros servicios en línea, no se preocupe si usted no puede venir por cualquier condición médica o lo que sea, entendemos, pero vamos a estar proveyendo eso en línea para ti. Pero para aquellos que quieren otra vez congregarse, adorar al Señor con nosotros, aquí les esperamos el próximo domingo a las 9 en inglés, a las 11:30 en español. Que Dios le bendiga y estoy emocionado de verlos a todos. El mundo busqué y no pudo llenarme ni con un tesoro que puede ganar me saciará. Me llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reversas. Cada fracaso has visto, Señor, y tu amigo soy. Que el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me puede dar de tu gracia. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada
solo tú lo harás. De las reinas y tumbas, sin nuevos harines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. De las reinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las reinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Tú fuiste el verbo en el principio.